Concluir con la siguiente ponencia y nos place tener a Carlos Eduardo Salinas. Es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudiante de la maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas, profesor de Historia y Filosofía. Ha impartido materias de pensamiento cristiano y relación filosofía y teología en el Museo Maná de las Sagradas Escrituras. Carlos, bienvenido y es todo tuyo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Primero que nada, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Y agradecemos mucho a Maranata que nos haya abierto las puertas a todos los que, pues, le echamos ganas, participamos en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Hay muchos compañeros que están aquí, entonces pues nos sentimos contentos de que estemos todos reunidos y bueno, pues en su momento pues les vamos a hacer unas invitaciones. Aparte, como ya vieron, saquen cuadernos, saquen apuntes, porque les voy a hacer examen al final. Bueno, les van a hacer examen al final, entonces para que vayan tomando pues nota y pues, se ganen sus premios. Bueno, pues ya tuvimos mi presentación. Es un gusto verles y bueno, con motivo de que ya está muy cerca, pues Semana Santa, prácticamente empezamos la próxima semana, pues se tuvo a bien realizar este seminario y la conferencia que a su servidor está tocando dar tiene que ver con los documentos que demuestran la existencia de Jesús. Y lo vamos a estar haciendo con base pues, a este librito que tenemos aquí presente, que se llama El Nuevo Testamento, Formación y Contenido de los 27 documentos de las escrituras griegas de Oscar Cullmann. Un poquito la biografía de Oscar Cullmann, para que nos vayamos teniendo un contexto. Oscar Cullmann podríamos decir que es de esta escuela de teólogos, académicos, cristianos protestantes del siglo XX. Podemos tener una lista, que le llamo así, la lista de los grandes teólogos cristianos del siglo XX, y que es imprescindible tenerlos en cuenta al momento de querer hacer pues una introducción al estudio del pensamiento cristiano pues, de este siglo XX. La lista es, y se las voy a decir de memoria, es primero Karl Barth, quien escribe Carta a los Romanos, es un libro muy imprescindible para el pensamiento cristiano. Tenemos otros autores como lo es Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, que tiene una historia impresionante
sobre todo porque le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y pues fue asesinado por mandato de Hitler, defendiendo su postura de la iglesia confesante. Tenemos a otros grandes teólogos como lo es Paul Tillich, como lo es Wolfhard Pannenberg, quienes trabajan la relación entre teología, filosofía y ciencia. Ya un poco más en la segunda mitad del siglo XX, pues vamos a tener a Jürgen Moltmann y sobre todo a Oscar Kuhlmann, que Oscar Kuhlmann pues se especializó en dos temas muy importantes. Él era alemán, si no mal recuerdo, estudió en la Universidad de Estrasburgo, alemán suizo, que si no, está bien que me corrijan, y él va a trabajar dos líneas muy importantes. La primera es el estudio del Nuevo Testamento, lo que tiene que ver con las fuentes originales, cuáles son las fuentes históricas que tenemos para poder decir el Nuevo Testamento tiene una validez. Y la otra parte que trabaja Oscar Kuhlmann es el tema de la escatología, que la escatología pues es esta rama de la teología que pues reflexiona, estudia, analiza pues lo que es la doctrina del fin de los tiempos. O sea, cuál es el sentido de la historia, hacia dónde va el tiempo en términos cristianos, que todo esto nos conlleva pues a un estudio del Apocalipsis. Aparte, Oscar Kuhlmann escribió un libro muy bueno que se llama Cristo y el tiempo, que ahí nos puede pues, dar más contexto pues de cómo él va trabajando la escatología. Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, pues tiene a bien pues traducir y publicar esta joya, porque es la otra parte de Oscar Kuhlmann que tiene que ver con el estudio del Nuevo Testamento. Y aquí, cuando veamos el índice, se darán cuenta que primero hay una introducción sobre cuáles son las características de las fuentes del Nuevo Testamento, de dónde provienen. Si nosotros nos hacemos las preguntas de dónde vienen, pues los cuatro evangelios, bueno, pues ahí Oscar Kuhlmann les va a ir explicando con una redacción muy eficiente, pues de qué va todo esto. Y ahorita nosotros vamos a dar una pequeña probadita, ¿sale? Para que se animen a profundizar, a sumergirse pues, en estas páginas, ¿no? Pero hacemos unas aclaraciones. Creo que es muy importante hacer prevención, aclaración, ¿no? Su servidor como historiador que es, tiene que ser sincero con ustedes. ¿Qué es lo que hace la historia como ciencia? Bueno, para empezar, la historia es una ciencia. Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Si yo les pregunto ahorita a ustedes, me gusta mucho luego interactuar, o sea, si quieren participar conmigo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿cuál sería el objetivo de la historia? Recordarán, es una materia que les dan en secundaria, en prepa, a lo mejor ya estudian en la licenciatura y ya no la tocan. Pero si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué creen que signifique, o bueno, cuál es el objeto de estudio de la historia? Pues, ¿qué me contestarían? ¿Quién dice? A ver. Pues yo considero que la importancia de conocer la historia de todo es pues conocer el origen, y conociendo el origen de cómo se fundaron las cosas, se originaron, igual de la redundancia, pues podemos entender más quiénes somos, cómo somos, el objetivo y hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Es muy bonita la explicación. Gracias. Es muy buena la explicación que nos dan ahorita mismo, porque es... Ah, sí, perdón. Sí, a través de la historia podemos estudiar los hechos del hombre en el pasado a través de fuentes escritas. Ya tenemos otra respuesta. ¿Más? La historia es, según mi punto de vista muy personal, un relato
de los acontecimientos que han sucedido desde que se creó el mundo, por decirlo así. Hay teorías sobre, desde la teoría del Big Bang, por ejemplo, hasta los tiempos actuales. Entonces es una cronología, yo lo entiendo como cronología de lo que ha sucedido durante decenas de miles de años. Pero también hay una aseveración que en muchas ocasiones se hace verdad, desgraciadamente, y es la siguiente: la historia nada más la escriben los vencedores. Y se va a hacer polémica. A ver, hacemos aclaración y comentamos lo que nos han compartido. Hay tres posturas de historia, se acaban de dar cuenta. Dice un historiador francés del siglo XX que se llamó Marc Bloch que la definición de historia sería la ciencia que estudia al hombre, al ser humano. O sea, si nosotros planteamos la siguiente pregunta, ¿cuál sería el objetivo de estudio de la historia? Este historiador nos diría, es el ser humano. Así como para la biología son los seres vivos, así como para la química es la materia. ¿De acuerdo? Podemos hablar de una historia de miles de años, más bien depende cuál es tu objetivo. Si hablamos de el Big Bang o hablamos de las montañas, pues hay disciplinas que lo trabajan, en este caso la geografía, la geología, la paleontología. Ya estudian temas de la Tierra, la formación del planeta, pero en el caso de la historia estamos hablando del ser humano. Y hay una extensión, el ser humano a través del tiempo y del espacio donde está. ¿Sale? En algún futuro, ¿algún historiador va a estudiar lo que vivimos ahorita? Sí. En cuanto nosotros somos seres humanos y vivimos en un tiempo y en un espacio determinado. Nuestra compañera también nos dijo, es como una enseñanza. Otra forma de llamar a la historia es una maestra de vida, magistra vital, ¿no? Esa es otra forma de entender a la historia. Lo que el pasado nos enseña nos ayuda a entender en el presente qué somos y nos ayuda a construir un mejor futuro. Y me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra ponencia? Porque al final de cuentas, ahorita lo vamos a decir más adelante, en el ámbito bíblico existe algo que se llama ciencias bíblicas. Ya lo vamos a explicar con más detenimiento, que es un conjunto de asignaturas o de disciplinas que nos van a brindar sus herramientas, nos van a brindar sus perspectivas para el estudio de la Biblia. ¿Y la historia será una de esas tantas ciencias que nos ayudan a entender la Biblia? La respuesta es sí. Pero ahorita vamos para allá. ¿Cómo es que se estudia los temas históricos? Bueno, hay que hacer una diferencia. Hay ciencias sociales y hay ciencias naturales. Las ciencias naturales las podemos decir ahorita. Es la biología, es la química, la física. ¿Qué tienen de característico las ciencias naturales o ciencias exactas? Que ustedes como seres humanos, pues pueden, ¿cómo se puede decir? Interactuar directamente con el objeto de estudio, ¿no? Si yo soy biólogo, yo puedo estudiar de frente al árbol, ¿no? O puedo estudiar al gatito. Si yo soy químico, me meto al laboratorio y estoy interactuando pues, con los elementos químicos. No sé si me entienden. Pero en el caso de las ciencias sociales, y más en especial la historia, ¿se puede hacer algo así? Si decimos el objeto de estudio de la historia es el pasado, bueno, el ser humano, a través del tiempo, eso implica pues en su pasado. Podemos estudiar directamente, interactuar como si estuviéramos en un laboratorio con ese pasado de los seres humanos. ¿Sí? ¿O tienen una máquina del tiempo para... Digo, a menos que vayamos al panteón y hagamos un ritual y resucitamos ahorita a Miguel Hidalgo y le preguntamos, ¿por qué se te ocurrió hacer la independencia, verdad? ¿Sí? ¿Sí puedes ir al panteón? Ay, Yo creo que sí, porque
Si queremos saber, por ejemplo, cuál es el pensamiento de Gabriel García Márquez, que ya murió, pues basta leer sus obras y ahí está su pensamiento. Entonces sí podemos estudiar el pasado a través de su escritura que dejaron. Es muy cierto lo que comentan, pero la pregunta original que hiciste fue que, a diferencia de las ciencias naturales, no podemos hacerlo directamente con la persona. Esa es la diferencia. Pero también a través de los antropólogos se puede estudiar la historia de ese pasado. Vamos a suponer los que dedican a la antropología de mayas, mixtecas, olmecas, totonacas, todo eso, están descubriendo historia por medio de los vestigios. Bueno, es algo muy simple. Por ejemplo, yo sí quería remontarme al pasado de mi familia, recurría a mi abuela y la abuela me remontaba todo ese pasado que yo quería conocer. A ver, vamos a aclarar. Ah, no, sí. El método científico y el método legal. El científico es, entras al laboratorio y dices, el jabón flota por ahí, me lo olvidé, y ve, ¿no? ¿No? Y sí flota. 4 o 5 veces y flota. Pero no podemos hacer eso en la historia, como decimos, ¿no? Pero si Benito Juárez ya murió y no lo podemos, Benito, vamos a revivir a Benito, no se puede. Entonces ahí ya es otro método distinto, método legal, ¿no? Vamos a contar todo lo que nos acaban de decir. Ah, sí, sí, claro. Pues vamos a ver. Bueno, solo rápidamente. A la historia no se le consideró como ciencia por mucho tiempo, precisamente por eso, porque la ciencia lo que hace es experimentar directamente con el objeto. En este caso, pues los animales, pero el ser humano, para estudiar la historia, entonces, hay que recurrir, no como la ciencia normalmente lo hace, ¿no? Sino que hay que recurrir con los documentos históricos y todos los vestigios que se tengan, ¿verdad? Para hacer, ahora sí se puede hacer un estudio más científico, pero antes no se le consideraba como una ciencia. Vamos a reunir todo lo que nos acaban de decir, ¿no? Primera verdad, la historia no es una ciencia natural. El dado no tiene un objeto de estudio que pueda estudiar o analizar directamente como un químico está en el laboratorio. No se puede. Tal vez, y eso retomando lo que nos dijeron acá atrás, si es un presente más actual, pensemos ahorita, hablemos de cosas que sucedieron en los años 70. Hay personas que están vivas que podamos nosotros entrevistar para que nos digan cómo vivieron eso. Sí, sí se puede, sin duda. Pero si ya nos vamos al siglo XIX, donde vivió Benito Juárez, pues ya no hay nadie vivo para eso. Entonces ya no puede ser directo. Pero ¿es imposible? No, no es imposible. Y ustedes mismos ya están dando la respuesta. Si bien la historia no es una ciencia directa, sí es una ciencia indirecta. Y la historia necesita de intermediarios, que es como el puente entre ese presente que estamos viviendo ahorita y ese pasado que ya no existe. ¿Cuál es el intermediario? Nosotros le llamamos fuentes, ¿sale? Son las fuentes. Y hay muchos tipos de fuentes, muchos tipos de fuentes. Hay fuentes arqueológicas, ahorita nos estaban diciendo, pues, las pirámides, las cabezas olmecas, esas son fuentes arqueológicas. Hay fuentes fotográficas también. Un video es una fuente también, ¿sale? Un texto antiguo es una fuente también. Ahora, depende de qué momento de la historia quieras estudiar,
es la fuente que vamos a tener acceso. Si yo te digo Revolución Mexicana, ¿qué fuentes tenemos? ¿Tenemos fuentes escritas? Sí. ¿Tenemos fotografías? Sí. ¿Tenemos videos? Sí. Pero si yo les digo el momento de la crucifixión de Jesucristo, ¿tengo videos? Uy, no, nadie lo grabó, ni lo subió a TikTok, nada de eso. ¿Tenemos fotografías de la crucifixión de Jesús? No, tampoco. ¿Qué sí tenemos? Fuentes escritas. Y esas fuentes escritas es las que Oscar Pullman nos va a ir desglosando cuáles tenemos disponibles para poder demostrar pues los acontecimientos del Nuevo Testamento. Eso sí tenemos acceso, pero aquí viene otra cosa. Entre más hacia el pasado nos vayamos, más difícil vamos a tener fuentes. Eso hay que ser muy claros. Y es una advertencia con la que empieza Oscar Pullman su libro. Voy a ir a la página 17 y ahí tenemos una verdad muy, muy necesaria decir. Dice en la página 17 Oscar Pullman, no tenemos los documentos originales del Nuevo Testamento. Con eso empezamos el libro de Pullman. Y es necesario decir, otra vez, no tenemos los documentos originales del Nuevo Testamento. Es decir, así que digamos, en alguna universidad o en algún lugar de capacitación o de estudios universitarios, tenemos, miren, aquí está el documento del Evangelio de Marcos. Lo siento, no lo tenemos. Hay que decir la verdad, ¿sale? Pero ¿qué sí tenemos? El mismo Pullman contesta más adelante. No tenemos los documentos originales del Nuevo Testamento, solo copias. Sí tenemos copias. Los manuscritos completos más antiguos que poseemos pertenecen al siglo IV. Exceptuando algunos fragmentos más antiguos, nos encontramos con que 300 años aproximadamente separan la redacción original del texto conservado. Este es un párrafo muy clave para ir comprendiendo por dónde Oscar Pullman nos va a ir pues explicando todo el tema del Nuevo Testamento. ¿Sale? Entonces, se los recomiendo muchísimo. Entonces, entre más atrás vayamos hacia el pasado, pues obviamente para los especialistas es más difícil tener fuentes. Y ahí es donde tenemos que apoyarnos no solamente de la historia, nos tenemos que apoyar de otras disciplinas, de otras ciencias, para poder tener certeza de aquel pasado al que no podemos acceder. No sé si en un futuro tengamos una máquina del tiempo y podamos viajar. No lo sé. Pero mientras tanto, en este 2024, ¿qué sí tenemos pues al respecto? En el caso de los estudios bíblicos, decíamos hace unos minutos, pues existe además de que está la teología pues es esta disciplina que tiene el objetivo de estudiar la naturaleza de Dios, la doctrina sobre Dios, pues hay otra área de los estudios bíblicos que se llama ciencias bíblicas, comercial. Es la carrera que impartimos en Maná sobre las Sagradas Escrituras, la licenciatura en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. ¿Pero qué ciencias bíblicas? Las ciencias bíblicas, ya terminó comercial, las ciencias bíblicas no es una sola ciencia, como lo dice su nombre, es un conjunto de varias ciencias que hacen equipo y que cada uno desde su perspectiva, desde sus herramientas, desde su metodología, pues nos ayudan pues a estudiar el texto bíblico o las fuentes que tenemos disponibles. ¿Qué ciencias ayudan pues, a las ciencias bíblicas, valga la redundancia? Obviamente la primera de ellas es historia, es una de varias. Tenemos, geografía, claro que sí, porque la geografía nos ayuda a hacer una ubicación de cuáles son los puntos estratégicos donde se llevaron a cabo acontecimientos bíblicos, ¿no? ¿Mandé? La geografía, la arqueología nos ayuda
pues la arqueología sí nos ayuda a estar buscando vestigios de aquellos tiempos donde se dieron los acontecimientos bíblicos. Ciencias sociales, ¿no? Como la historia, la arqueología, la antropología nos ayudará a estudiar la Biblia, sí, porque nos ayuda a entender las costumbres, las tradiciones, cómo vestían, cómo comían, cómo era la vida cotidiana en los tiempos de Jesucristo. Sí, sí nos ayuda la antropología. La antropología física, hay dos tipos de antropología. Está la antropología social, que es la que estudia cultura, tradiciones, y está una antropología física. ¿Qué es lo que hace la antropología física? Es una variante de las ciencias forenses que nos ayuda a entender pues todo lo que es la constitución de los huesos, ¿no? Entonces, cuando los arqueólogos también están descubriendo vestigios de ese pasado, también se encuentran con huesos. Y llámale al antropólogo físico para que nos ayude pues, a descubrir pues, a quién nos encontramos. ¿Me entiendo? Hay ciencias naturales que nos ayudan también a las ciencias bíblicas, por supuesto. Empiezo por la química. La química nos da herramientas para determinar la antigüedad de un vestigio con carbono 14. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, hay múltiples ciencias, tanto naturales como sociales, que hacen una transversalidad, hacen una transdisciplinariedad, o dicho de otras palabras, hacen equipo, se coordinan y se ayudan mutuamente para investigar todo lo que tenga que ver con el contexto bíblico. ¿Sale? Con eso, pues, quisiera hacer como pues, otra aclaración, ¿no? Con eso, pues, aclaramos que, pues, hay que como que repensar el papel de la ciencia, ¿no? Porque a veces, hay un prejuicio, una mala interpretación o una mala visión de, a veces entre nosotros mismos, los cristianos, de que la ciencia hazte un lado, o no, las cosas de la ciencia son cosas de hombres, no son cosas de Dios, ¿no? Cuando es todo lo contrario. La ciencia es don de Dios, ¿sí? Y la ciencia es más allá, porque a veces está ese prejuicio de que la ciencia nos aleja más de Dios. No, es todo lo contrario. Las ciencias nos ayudan a reforzar más la fe en Dios. Es todo lo contrario. Hay especialistas de todos los ámbitos que estamos trabajando para, pues, mostrar al público, pues, la veracidad de las Sagradas Escrituras. Esa es otra de las cosas más importantes que hay que decir, ¿no? Muy bien. Bueno, vámonos a la segunda parte de esta presentación. Entonces, gracias al trabajo de todas estas ciencias, gracias a todo el trabajo de estos académicos, pues sí, tenemos fundamento para hablar de la existencia de Jesús, ¿sí o no? Sí, sí tenemos fundamento. Si bien, ya lo decíamos hace rato, no podemos viajar en el pasado, no tenemos como la posibilidad de demostrar, de grabar cómo fue la crucifixión de Jesús. Bueno, sí que gracias a las ciencias bíblicas podemos analizar las fuentes que tenemos a la mano para así dar veracidad de que esos acontecimientos sí ocurrieron, y más en ciertos tiempos donde hay dos peligros. Hay dos peligros, y les comento cuáles son. Número uno, pues hay varios ámbitos, no solamente públicos, sino también hay ámbitos académicos, pues que te van a decir Jesús es un mito, ¿verdad? No sé si les ha tocado conocer personas, o en las mismas universidades, pues te van a decir, pues, oye, Jesús es una leyenda, Jesús es un mito, no existió, es simple tradición de las leyendas, tradición de las personas que de manera oral iban contándose, mira, pues había alguien que se llamaba Jesús, sí, se acabó. En mi misma carrera de historia, pues llegué a tener maestros que decían exactamente eso. No tenemos pruebas de que Jesús existió, a lo mejor fue una construcción o un invento de la sociedad.
tiene dos problemas de sus argumentos, ¿no? Y lo explicamos de la siguiente manera. Incluso, esto hasta va a doler, incluso hasta hay teólogos del siglo XX que, fíjense, teólogos, se supone que son creyentes, que a principios del siglo XX se alinearon a una escuela teológica y hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con interpretación de textos, que se le llamaba desmitificación. Entre ellas, pues está uno de los que acabo de mencionar, grandes teólogos, pero que, aunque sean grandes teólogos, pues hay cosas que criticarles. Uno de ellos era Rudolf Bultmann. Y Bultmann, como teólogo muy importante que era, pues trabajó algo que se le llamó la desmitificación. Y él decía, a ver, estamos en el siglo XX, hay muchos avances científicos, tecnológicos, y entonces a la luz de la ciencia y la tecnología ya no es posible tener una fe en Dios, no es posible tener una fe en Jesucristo, porque la ciencia demuestra, o bueno, muchos científicos demuestran que pues no es posible demostrar algo que esté más allá de lo material. No es que digamos que nos vamos a volver ateos, pero entonces, ¿qué papel va a tener el cristianismo ante los golpes de la ciencia y la tecnología? Entonces dice ese teólogo, pues vamos a desmitificar la Biblia. Y dice, ¿y en qué consiste esto? Pues desmitificar la Biblia es, pues, quitarle todos los elementos mágicos a la Biblia. Como por ejemplo, no, pues que Jesús convirtió el agua en vino. No, 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 eso es mito, eso es magia. No es así. Y así podemos decirlo con los demás milagros. ¿Qué dirá Bultmann cuando haga su análisis del Nuevo Testamento? Pues es que más bien es interpretación que la gente hacía de Jesús. Eran símbolos, eran metáforas que hacían las personas que conocieron a Jesús, y que una manera de exaltar a su maestro, fíjense lo fuerte que va a sonar esto, se inventaban historias de que hacían milagros. Y dices, ouch. Pero ahí nos vamos a algo todavía más delicado. Puso en tela de juicio la resurrección de Jesús. Y dijo, pues miren, a la luz de la ciencia, a la luz de los avances científicos, pues no es posible que reviva una persona. Entonces, pues ya de entrada damos por sentado que Jesús nunca resucitó. Entonces, ¿por qué la gente habla de resurrección de Jesucristo? Porque, pues, para no olvidar la memoria de su maestro, de que lo querían muchísimo, pues se inventaron una historia de que resucitó. Más o menos un ejemplo, imagínense que tienen a un líder, ¿no? Una persona que quieres mucho, y de tanto que quieres mucho, pues al día siguiente se muere. No estoy diciendo nada que se cumpla, ¿eh? No es profecía, es broma. Se muere al día siguiente y lo quieres tanto que para exaltar su legado, le inventas que resucitó o le inventas que hizo milagros. Fíjense a qué grado estaban llegando los estudios, y ahora sí voy a decir entre comillas, teológicos de ese momento. Entonces, ¿qué queda de Jesucristo? Pues queda como un Jesús que no hizo milagros, que simple y sencillamente nos enseñó lecciones de moral y lecciones de ética, o sea, cómo portarnos bien. O sea, lo único que debemos de tomar en cuenta de los evangelios es sus enseñanzas de las parábolas, las enseñanzas de cómo portarse bien, y yo los veo con cara de Dios mío, ¿qué estoy escuchando? Eso era lo que estaban trabajando algunas escuelas teológicas en el siglo XX. Y es en ese contexto histórico donde pues van a aparecer otros dos teólogos, personajes muy clave para esto. Por un lado, de esta esquina aparece Oscar Cullmann, precisamente, y por el otro lado, Wolfgang Pannenberg.
son dos teólogos que van a decir, a ver, esto que está diciendo nuestro teólogo Bullman está muy mal, está muy mal, porque lo que quiere el Señor, ya hablando muy groseramente, lo que quiere este teólogo es adaptar la doctrina cristiana al pensamiento moderno, o sea, a pensamientos humanos, cuando debería ser al revés. Debería ser al revés. Otro que le entra al quite es Paul Tillich, y dice Paul Tillich, a ver, lo que están haciendo los de la escuela de Bullman es sacrilegio, ¿no? Apostasía, blasfemia. Pero ya no hay santa inquisición, ¿eh? No se emocionen. Dice Paul Tillich, es que no debemos adaptar el pensamiento cristiano o el cristianismo a pensamiento de hombres. Es al revés. Por eso es que Paul Tillich va a hablar del método de correlación. El método de correlación, en síntesis, es, a ver, hagamos un análisis de la sociedad, hagamos un análisis de los problemas de los seres humanos, y en segundo lugar, ¿qué responde la Biblia? ¿De qué manera la Biblia responde a los problemas sociales? No al revés, no que ajustemos al cristianismo al mundo. Eso es lo que empiezan a acusar de Bullman. Y es ahí donde, por otro lado, Oscar Pullman, que es nuestro autor del que también estamos hablando, y Pannenberg, se dan a la tarea, pues, de regresar a los estudios de las ciencias bíblicas, a los estudios históricos, arqueológicos, filológicos, lingüísticos, geográficos, arqueológicos, antropológicos, y vamos a demostrar con estudios científicos y objetivos que sí hay forma de demostrar la existencia de Jesús y de que de verdad Jesús hizo lo que hizo. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, pues en algunos versículos, ustedes me dirán cuáles son, pues dicen, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. O sea, si no existe la resurrección de Jesús, no tiene caso, pues, hablar de su doctrina. ¿Para qué hablamos de alguien que resucitó cuando es un chiste? Y además, dirá Pannenberg en su momento, cuando nosotros analizamos las fuentes de la historia, las fuentes bíblicas, pues la forma en que redactan, pues, los testimonios sobre Jesucristo no parecen de una persona que se está inventando algo. O sea, se nos da a entender de que son personas que saben, que vieron, que escucharon o que por lo menos escucharon a personas que estaban convencidas de que Jesús realmente existió y de que pasó lo que pasó. Entonces no creemos o no se sostiene el argumento de que pues todo lo que dijeron era un chiste. Antes de pasar al tema de los evangelios, hagamos una pregunta. Además de los evangelios, ¿hay otras fuentes, hay otros documentos que nos den garantía, una idea de que Jesús existió históricamente? La respuesta es sí. Hay fuentes romanas, hay fuentes judías, griegas, claro, que a pesar de que no eran cristianos, a pesar de que no estaban relacionados con el cristianismo, pues de oídas, de lo que les decía la gente, podían constatar que allá en Israel había un personaje que pues estaba haciendo cosas. Dos ejemplos muy rápidos. Uno de ellos se llama Tácito. Tácito vivió entre el año 54 al 119 después de Cristo. O sea, si se dan cuenta, es una etapa muy cercana a la vida de Jesús. Él era romano. Al contrario, él tenía una mala visión de los cristianos. De hecho, él confundía cristianos con judíos. Pensaban que era lo mismo, nomás que el cristiano era una secta. Pero era judío al final de cuentas, ¿no? Pensaban que él tenía noticias de que, bueno, pues había ahí un líder llamado Jesucristo que hizo muchas cosas, ¿no? Y que aparte, ese de tal Jesucristo, pues fue condenado por Pilatos.
Entonces, fíjense cómo, a pesar de que ahorita no estamos tratando evangelio, si yo les pregunto, hay fuentes externas a los evangelios que nos hablan de la existencia histórica de Jesús, sí, sí las hay, sí las hay. Entonces no podemos tomarlo a la ligera, ¿de acuerdo? Tenemos el más famoso de todos, que es los textos de Flavio Josefo, ¿no? Flavio Josefo vivió entre el 37 a 94 después de Cristo, y en sus textos, que algunos le llaman las antigüedades, pues habla de dos acontecimientos bíblicos. Si no me equivoco, Flavio Josefo pues era pues, judío, estaba pues ajeno a los temas del cristianismo, sí reconocía en el cristianismo algunos valores, pero no más de ahí, no más de ahí. Pero sí entre sus escritos está hablando de dos acontecimientos muy interesantes. El primero de ellos, el asesinato de Juan el Bautista. Y si entre el 37 y 94 después de Cristo, que es en la etapa que vivió Flavio Josefo, nos habla de que mataron a un Juan el Bautista, significa que hay por lo menos dos fuentes que nos pueden ayudar a verificar que los acontecimientos del Nuevo Testamento sí existieron. Uno de ellos es oral, la tradición oral. ¿Qué significa esta tradición oral? Que entre las personas se van relatando los acontecimientos. ¿Sí me entienden? Y si ya son muchas las personas que se están relatando los acontecimientos, entonces ahí tenemos una forma de poder verificar que sucedieron, que no es un mito. La gente está hablando de ello. Y la cosa es que aunque haya modificaciones ligeras, pues los testimonios coinciden. ¿Sí me entienden? Una de ellas. Y la otra, pues, la muerte del apóstol Santiago. Entonces, está hablando Josefo de acontecimientos que están en la Biblia, pero son externas a la Biblia, que podemos compararlas y nos dan confianza de que pues hay pruebas de que los acontecimientos del Nuevo Testamento pues sucedieron. Decíamos hace rato, ¿no? No tenemos los originales del Nuevo Testamento, pero sí tenemos copias, tenemos traducciones, tenemos fragmentos, ¿no? En el primer capítulo del Nuevo Testamento de Oscar Cullmann nos va relatando qué tenemos a disposición. ¿Qué tenemos a disposición? Bueno, habla de dos tipos de fuentes. Una pregunta, ¿ustedes creen que en aquellos tiempos, pensemos en los primeros 100 años después de Cristo, existían cuadernos como este? Entonces, ¿cómo se hacían los textos en aquel entonces? En piedras, a mano. Exactamente. Bueno, spoiler del libro. El libro nos dice que por lo menos hay dos. Una de ellas es los papiros y otra es los pergaminos. ¿Vale? ¿Qué son los papiros? Bueno, son como pastas que son sacadas de una especie de caña que se daban sobre todo cerca del río Nilo, en Egipto. De hecho, el uso del papiro se trae de Egipto. Y los pergaminos son a base de piel de animal. ¿Sí me entienden? En el caso de los papiros, son como láminas que se van haciendo a través de esta caña y se van juntando esas láminas hasta hacer unos rollos bastante grandes, y esos rollos de papel papiro le vamos a llamar en griego biblos. Y biblos, pues vayan uniendo puntos, pues de ahí va a salir la palabra Biblia. Que es la Biblia, pues va a ser un conjunto de estos rollos, ¿vale? Para que vayan viendo de dónde sale la palabra Biblia, ¿no? Y obviamente, ¿qué otra palabra podemos sacar de la palabra Biblos del griego? Biblioteca, exactamente. El conjunto de rollos. De hecho, pensemos en la biblioteca de Alejandría. Pues no eran libros como estos, eran miles y miles de rollos, ¿vale? Entonces de ahí viene la palabra biblioteca, de ahí viene la palabra Biblia, ¿no?
de la palabra biblos del griego, que son rollos, son los rollos de estos papiros, ¿no? Hagan sus apuntes. ¿Sale? Muy bien. Siguiente cuestión. ¿Cuáles son los papiros más viejitos que tenemos a disposición? Bueno, no tenemos, hay que decir la verdad, no tenemos de los primeros 100 años, ¿eh? Realmente tenemos papiros desde el siglo III después de Cristo. O sea, ya estamos hablando de una diferencia de más de 200, 300 años. Ahorita vamos a poner en la pantalla una imagen muy, muy bonita. Es esta. Ustedes dirán, es un pedazo de papel, papiro. Si yo les hago la pregunta, ¿cuál es el documento más antiguo del Nuevo Testamento que poseemos? Pues es este. Que de hecho, allá arribita donde está la venta de los libros, tenemos una copia, no es la original. Es una copia fidedigna, que de hecho allá están enseñando, ¿no? Pero es esta. Y tiene dos nombres. Se llama Papiro 52 o también se llama Papiro Ryland. Vamos a contar un poquito la historia de esto. Es muy bonita la historia. Estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos en el contexto donde se está dando la Primera Guerra Mundial. Ya saben, se están agarrando a balazos y bombas entre los ingleses, franceses, alemanes, imperio austrohúngaro, otomanos. Pero es en ese contexto donde muchos especialistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos, geógrafos, sobre todo de Inglaterra, pues empiezan a hacer investigaciones en lo que hoy conocemos como Egipto, ¿sale? Y ahí en la zona, porque Egipto antes era territorios conquistados por el Imperio Otomano, que hoy, actualmente ya no existe el Imperio Otomano, se desintegró. Hoy se llama un país donde vemos telenovelas en la tele, que no es México, es Turquía. Hoy es Turquía, pero antes era Imperio Otomano, Turco Otomano, y el Imperio Otomano era mucho más grande. Pero cuando se desintegra este imperio, pues los ingleses, franceses empiezan a tener presencia en estos territorios que antes eran de los turcos otomanos. Y allí, pues algunos ingleses en Egipto lograron hacerse de muchos documentos antiguos, muchos documentos antiguos. Fueron comprados y fueron llevados a la biblioteca que recibe el nombre de Ryland, ¿vale? Y allí en la biblioteca de Ryland, pues se guardaron. Estamos hablando de más o menos 1920, recién terminada la Primera Guerra Mundial. Unos años después, pues algunos estudiosos, vuelven a revisar, pensemos unos 10 años después, en los años 30, vuelven a revisar esos documentos que habían sido, pues, obtenidos en Egipto, y entre tanto documentos se encuentran con este pedacito. Y dicen, ah, caray, pues se ve muy viejo y muy roto, pero le empiezan a hacer pruebas y data del siglo, si no me equivoco, no me sé que me equivoque, del siglo II. Este es el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. Empiezan a hacer una traducción. ¿Qué lengua creen que es la que estamos viendo ahí? Es griego koiné. Le llama griego koiné, que no es el griego clásico, no es el griego actual. Ahí ya tenemos que empezar a imaginarnos el pasado. Antes habían impresoras como hoy. Antes habían copiadoras. No, no teníamos libros, teníamos papiro, ¿no? ¿Y cómo se pasaba la información? Había dos maneras, de manera oral, bueno, hablándose, pero también ya había quienes estaban depositando la información en papiros. Y eso les vamos a llamar escribanos. Imagínense ser ustedes un escribano y les toca, le voy a dar la tarea a ustedes escribano de hacer 20 copias de este libro, todo a mano.
todo a mano. ¿Cuánto nos tardamos? Ahora imagínate la Biblia. Gracias Gutenberg por inventar la imprenta. Sí, porque imagínense qué trabajo. Y de hecho, eso sería tema de otra conferencia, hablar de las Biblias que se hacían antes de la imprenta, que eran artesanales, ¿eh? Eran hechas a mano y aparte contrataban a gente que hacía dibujos, pinturas en lámina de oro y de otros colores, unas Biblias impresionantes. Pero eso es otro tema. Y ya estamos haciendo ya, comercial para que nos inviten otra vez. Imagínense escribir todo eso a mano, antes de la imprenta. Entonces, no sé si alguien de ustedes aquí, antes de que existiera la computadora, máquina de escribir, existía algo que se llamaba taquigrafía. ¿Sí? Que era la que ocupaban las secretarias, porque imagínate copiar todo lo que decía el jefe, pero eran como signos, ¿no? Entonces, no es exactamente igual, pero sería algo parecido, que los escribanos tenían como sus formas para hacer más simplificada la escritura y que fuera más rápida, porque imagínate copiar tal cual. Entonces, lo que dicen los filólogos, lingüistas y los especialistas, paleógrafos también, que ¿qué es la paleografía? Pues el estudio de cómo se escribía antes, ¿no? Entonces, imagínense estudiar esto y te das cuenta que hay unas ciertas características. Este tipo de escritos son de corrido. No había puntos, no había comas, no había signos de interrogación. Era todo corrido. Entonces, imagínense, las palabras serán como comprimidas precisamente para que no fuera tanto trabajo. Esa es una de las tareas más fuertes de los paleógrafos. No nos vayamos tan lejos. Pensemos en la Nueva España. No había impresoras. Para poder entender los escritos del siglo XVI y XV, pues te das cuenta que los escribanos no escriben completa la palabra, la reducen. Y entonces tienes ahí que investigar y comparar fuentes para saber qué están diciendo. No está fácil, ¿eh? No está fácil hacer estas traducciones, ¿eh? Y aparte, son letras que le llamamos uncial. ¿Qué significa uncial? Que todas las letras están en mayúsculas. Entonces, esa es otra. No, cuando vemos en Kuhlman, bueno, ¿hasta qué momento empezamos a utilizar minúsculas? Pues es hasta el siglo VIII, IX. Cuando ya tenemos esta información, entonces ya empiezas a decir, entonces si son minúsculas, son a partir de tal siglo para adelante. Pero cuando vemos que son mayúsculas, entonces son entre el siglo II, el siglo III. O sea, fíjense cómo tenemos pequeñas perspectivas para poder determinar la antigüedad de un documento. ¿Qué tradujeron de allí? Pues el Evangelio de Juan. Es un fragmento del Evangelio de Juan. Le llamamos, ¿por qué se le llama Papiro 52? Porque en los años 20, cuando están viendo qué se compró, qué se le llevó a la biblioteca de Ryland, lo que hicieron los investigadores era numerar todos los documentos, y le tocó al 52. De toda esa numeración, le tocó el 52. ¿Sale? ¿Tenemos más rollos? Sí, tenemos más rollos que son del siglo, los más viejos son del siglo IV, del siglo III. Podemos mencionar algunos manuscritos como lo es el Vaticano. Tenemos el manuscrito del Vaticano, tenemos el Sinaítico, que es del siglo IV también. Tenemos, también se le pueden llamar manuscritos, también se le puede llamar códices. Se pueden llamar códices, o en términos de allá de Europa, códex, códices, manuscritos, son los términos que podemos utilizar, ¿no? Tenemos el sinaítico, tenemos el alejandrino, que es más o menos del siglo V, tenemos el Codex Beza, que el Codex Beza es una maravilla porque es de 2 columnas. ¿Qué significa eso de 2 columnas? O sea que en una columna viene el escrito en griego, si no me equivoco, sí, en griego, y la otra está en latín. Entonces ahí tú ya puedes hacer una comparación de cómo se están haciendo las traducciones. A veces, cuando tú te encuentras, vamos a jugar a ser arqueólogos.
y lingüistas. Imagínate que te encuentras un escrito en una lengua que ya no existe, en una lengua que ya no existe, y dices, Dios, ¿cómo vamos a traducir esto? Pero tiempo después otro arqueólogo encuentra precisamente un documento donde viene la misma lengua, pero viene también la traducción en una lengua que sí conoces, como es el caso del griego, del latín. Haces la comparación y ahora dices, entonces ya podemos conocer de qué está hablando esa lengua que ya casi no conocemos. Que más o menos, si no me dejan mentir, nos pasa con el arameo, más o menos, que es la lengua que precisamente habló Jesús, ¿no? Que estudiando el sirio, pues que como es una lengua cercana al arameo, pues podemos darnos una idea de cómo se hablaba y se escribía, pues, dichos textos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ya vamos. 10 minutitos, igual y ya, menos. Entonces, estos textos son los más viejitos, son los más antiguos. Les vamos a llamar igual unciales porque están escritos con letras que mayúsculas. Eso es muy importante de decirlos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el evangelio más antiguo de los 4 oficiales? Marcos. Bueno, les voy a decir la verdad. Luego entre los traidores nos peleamos, los académicos. Hay muchas versiones, ¿eh? Pero lo que nos dice Kuhlman, que la más aceptada es la de las 2 fuentes. Ya lo verán ahí. ¿Qué dice esta de las 2 fuentes? Primero que nada, ¿cómo sabemos que estos evangelios sí son los buenos y los demás no? Porque si somos honestos, hay un montón de evangelios. Un montón de evangelios. Pero a esos otros les llamamos falsos. Bueno, no tan feo, apócrifos. Bueno, si hacemos un análisis del contenido, pues sí es posible diferenciar entre estos 4 evangelios y los apócrifos. Más que nada porque los apócrifos tienen en su contenido algo que se le llama gnosticismo. Y el gnosticismo era una ideología de aquellos tiempos que trataba en que todo lo que es material es malo. Todo lo que es del mundo es malo. Nosotros tenemos que aspirar a lo divino. Entonces, a veces el gnosticismo tenía un odio sobre el cuerpo mismo, tenía un odio sobre todo el mundo. Incluso hablaban de que habían 2 dioses, un dios que era malo, que inventó el mundo, pero ese no es el verdadero Dios. ¿Sale? Eso nos da para otra conferencia, ¿eh? Pero cuando tú lees los evangelios, los 4 que son oficiales, no están hablando de una negación del mundo. Todo lo contrario, se está hablando de una humanidad de Jesucristo. Jesucristo no está condenando lo corporal, lo mundano, al contrario, está hablando de la salvación. Entonces ese es como el primer hincapié para poder, ahora sí que separar los apócrifos de los que son los que oficiales. Regresando a la pregunta anterior, ¿cuál es el evangelio como el primerito? Vamos a decir es Marcos. Marcos, si no me corrigen, si no está bien, está más o menos escrito entre el 70 después de Cristo. O sea, fíjense ya cuánto tiempo pasó para escribirse el primer evangelio. Si se dan cuenta, Marcos es el evangelio más que sintetizado. Aclaración importante. Tenemos que son 4 evangelios. Esto también da para otra conferencia. ¿Por qué? Porque hay una clasificación. Los primeros 3, ¿cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Esos los vamos a llamar evangelios sinópticos, porque son ¿qué? Descriptivos. Eso es a lo que van, son descriptivos. Juan tiene que ver más con temas teológicos, y eso da para otra conferencia. No me voy a profundizar ahí porque ya se acaba el tiempo. Se dice que Marcos es primero, y entonces Juan y Mateo independientemente leen Marcos y hacen su propia versión, añadiendo más información. De hecho, Lucas es más extenso y sobre todo porque conecta con muchos de los apóstoles, ¿no? Entonces es como, si lo quieren ver así, es una competencia para ver quién describe más. No, es que Marcos le quedó muy poquito. Mateo dice, pues yo le voy a añadir más cosas.
Y dice Lucas, no, es muy poco, vamos a hacerle más información. Sin embargo, se piensa, y esto es algo que 2024 todavía los investigadores siguen buscando, es un documento original. Se piensa que Marcos se inspiró en otro escrito más antiguo, que es más cercano a la muerte y resurrección de Jesús, que los especialistas le llaman documento Q. Y que ese documento Q, lo que piensan, imaginan los especialistas, trae como las frases de Jesucristo o las enseñanzas de Jesús, y que en ese documento se inspiró Marcos precisamente para hacer su propio ¿qué? Evangelio. Noticia, no tenemos el documento. De hecho, es como una meta que se han establecido todos los especialistas en la Biblia para buscar, porque eso nos daría todavía una prueba más, o bueno, un documento todavía más cercano al contexto en el que vivió, pues, Jesucristo. Pues ahí, pues, si quieren estudiar una carrera, nos vámonos para seguir buscando el documento, ¿no? Esa es la postura que se tiene, ¿de acuerdo? Muy bien. Y creo que ya sería. Bueno, si gustan ya, sí, hay otras versiones, además de los 4 evangelios y de estos libros que ya, bueno, estos testimonios que mencionamos de Tasiano y de Josefo. Nada más un último dato para decirles que esto viene en el libro de Oscar Cullmann. Aparte tenemos traducciones, aparte de los escritos en griego y aparte de estos testimonios externos, para que no se me olvide, tenemos las traducciones. ¿En qué tenemos traducciones? Sabemos que los evangelios fueron escritos en griego, pero existen ya traducciones hacia el, ¿cómo se le llama? Hacia el sirio, y sobre todo en el latín también. Tenemos 2 ejemplos. Más o menos hacia el siglo IV, San Jerónimo de Estridón pues va a escribir la famosa Vulgata, que es la traducción de textos griegos y hebreos ¿a qué idioma? Al latín. Entonces, no hay que perder de vista ese texto, ¿no? Y en cuanto a las tradiciones sirias, pues, que ya habíamos dicho hace un momento, el sirio es parecido al arameo, que era la lengua de Jesucristo, pues tenemos que en el siglo V, pues se va a tener la Biblia Peshita, la famosa Biblia Peshita, que podría traducirse como Biblia simple, ¿no? Podemos estar aquí pues, más tiempo, de hecho el tiempo se fue volando, pero pues hay que disfrutar del sábado, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a dar conclusión. De antemano les agradecemos mucho el tiempo, la paciencia, que hayan estado con nosotros, y pues muchas gracias y nos estaremos viendo pues tal vez en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Aperturamos un tiempo de preguntas, ¿te parece? 3 preguntas nuevamente para hacer como este diálogo entre los que estamos aquí asistiendo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Podemos acercarnos con el micrófono para intercambiar brevemente. ¿Sí? Un comentario. Usted mencionó a Tácito y a Flavio Josefo, pero la crítica bíblica moderna, muy actual, ha desacreditado a Flavio Josefo como una interpolación tardía. Entonces no es muy confiable el testimonio de Flavio Josefo, que se llama el testimonio flaviano. Y en el caso de Tácito, lo que hace es una mención de los cristianos, pero no habla nunca directamente de Jesucristo. De lo que hay que considerar es que de lo que se puede probar es que ya había un grupo que se consideraba, como usted lo dijo, un grupo disidente de los judíos convencionales. Estaban dando problemas en Roma en ese momento, que es la época del emperador Claudio. No sé si contestamos o primero las 3. De hecho, es muy importante la información que estarán, que podemos completarlo, la información que ya dimos, ¿no? Sí es cierto, Tácito nunca menciona
a Jesús, pero se hace alusión a un, no sé si llamarlos montoneros que andan allá, de rebeldes, ¿no? Sí, sí, y bueno, en una fuente que consultamos, en alguna parte de sus escritos sí hablan de que hubo un condenado, no se dice el nombre, creo que sí hubo un condenado por Pilatos, y es lo dice, más que se cree menciona. que no es lo mismo que el término griego Christos, que es el término griego. Es cuestionable, no es una prueba concluyente tácita. Y Flavio Josefo, pues mucho, porque ahora también el estudio de Josefo ha quedado descalificado por los estudios arqueológicos. Por ejemplo, en el pasaje de Masada, usted lo conoce bien, pues nada de lo que cuenta Josefo sobre el episodio fue corroborado por la arqueología. Al contrario, O sea, fue un invento de... Entonces, sí, hay que también ser crítico en esos. En la crítica de las fuentes, usted como historiador lo sabe, es fundamental dentro del método de investigación. Exactamente. Entonces, las fuentes no siempre son confiables. No. Esa es una de las realidades más importantes, que las fuentes son 100% confiables, no precisamente porque no estuvimos allí para verlo. No, pero por eso existe la crítica de las fuentes, que es una de las herramientas que usamos. Exactamente, que más que nada este método crítico parte de la comparación con otras fuentes que se van consiguiendo. Desde otra perspectiva, no creo que debamos de renunciar 100% de lo que dice Flavio Josefo, pero como bien usted dice, me parece que un tercio hay que tomarlo con pinzas. Un tercio es válido, pero como los copistas medievales le fueron agregando. Es que ahí está otro de los peligros de los textos antiguos, que a veces encontramos textos antiguos, pero cuando ya son traducidos, son copiados, a veces los mismos copistas le van añadiendo. Lo único que tenemos de Josefo son copias medievales. Exactamente. También el original está perdido. No tenemos y dos copias. De sus obras están perdidas también. Y esa es una tarea súper fuerte de los especialistas, ¿no? Saber qué sí es original y qué es lo que le están agregando los copistas, los mismos escribanos. Por eso decimos que tal vez no al 100%, pero sí hay que, ahora sí que sigue siendo la tarea actual, ver cuáles son los escritos que sí son vinculados a la etapa, pero obviamente comparándolos con otras fuentes que vayamos. Hay otra fuente que no mencionó usted, que fue la de Plinio, que también Plinio ya lo tacha. Que si no mal recuerdo, Plinio es como también romano, sí, y llegó a mencionar algunas cosas, pero no es tan mencionado. Hay una carta a Tiberio. Él tiene una carta a Tiberio, pero es apócrifa. Sí, hay mucha desestimación, pero aunque también es mencionado, ¿no? Dentro de los textos externos. Sí, dentro digamos, de la apologesis que se hace del cristianismo, hay quienes nos siguen sosteniendo a pie juntillas. Para que nos vamos dando cuenta de que está difícil, pero es muy interesante y es muy bonito hacer este tipo de investigación. Muchas gracias. Hay también, es un comentario también, hablando de los historiadores que posiblemente mencionen a Cristo Jesús como persona y como ser humano. Hay un historiador romano que se llama Tito Livio. Tito Livio es considerado como el más prolífico dentro de los historiadores romanos, y él tiene una serie de libros que, si mal no me acuerdo, se llama Historia de Roma, de los romanos, algo así. Y ahí menciona en la época del emperador Claudio, precisamente en Roma, que mandó a Poncio Pilato a gobernar Galilea y le encomendó en una forma muy exigente, casi le exigió, que tenía que controlar una supuesta rebelión que se estaba gestando, promocionada por un individuo que venía de Nazaret. Incluso, bueno, ahí sí les pido disculpas, no tengo el dato del nombre, pero hay incluso escritos, testimonios que hablan de que pues
no sé si llamarlo bien secta o este movimiento, de alguna manera son los responsables del incendio de Roma y que pues por eso Nerón tuvo que... Ujú. Culpa al cristiano, sí, porque, bueno, Nerón estaba loco para empezar. Esto ya lo sabíamos, lo sabemos, ¿no? Y está muy bien redactado y comentado y con pruebas en la historia de Roma. Pero él le achaca la culpa a los romanos porque estaba viendo que estaban teniendo mucho auge la doctrina cristiana y sí, estaba alejando al pueblo romano de los dioses originales de ellos, que eran las máximas exponentes de la religión. Entonces, en una noche de locura, pues se mandó incendiar Roma y estuvo cantando, tocando su arpa. Y precisamente después de eso, pues vendrá la persecución tan fuerte contra los cristianos, ¿no? Y pues las malas visiones, tanto de los griegos como de los judíos. Y bueno, ya eso es una historia más adelante, pues ya irán haciendo lo que es la apologética, que pues es esta parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con la defensa ante las acusaciones que van a venir a posteriori por parte de los paganos, de los judíos, pero bueno, esa es otra conferencia. ¿Alguien más? Perdón. Tenemos dos. Primero acá y culminamos con tu nombre. Este, eh, me gustó tu explicación, pero tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo se va a descubrir el documento Q? Ah, no quiero sonar pesimista. No es imposible, no es imposible. Quiero pensar que es posible. Digo, el documento Q es un argumento, una propuesta que se viene manejando desde el siglo XX con más fuerza, sobre todo porque hay argumentos filológicos. Cuando uno incluso lee el Evangelio de Marcos, que nos da a entender de que Marcos se está basando en alguien más para poder hacer su propio escrito. O sea, sí hay fundamento para decir de que Marcos de algún lado está sacando pues fuentes, ¿no? Entonces es ahí la hipótesis, y la palabra hipótesis significa pues un adelanto, una posibilidad de que sí exista, aunque sea algunos manuscritos, que los especialistas le llaman los dichos de Jesús, donde se haya basado Marcos. Y sobre todo no puede que sea, no necesariamente de apóstoles, sino de incluso personas que estuvieron como seguidores de Jesucristo. Lastimosamente, no tenemos ningún escrito original, o sea, de entrada no tenemos escritos originales de los testamentos. Bueno, hay una esperanza de que existan en alguna cueva porque hay que decir la otra realidad. Muchos de los manuscritos que hemos estado encontrando, los rollos, bueno, no yo, sino los especialistas, sí, pues ya me estoy agenciando algo que ya no hice, ¿verdad? Se han encontrado en cuevas, ¿no? Entonces, hay mucho por explorar, pero también hay que ser conscientes de que a través de la historia muchos documentos antiguos desafortunadamente han sido destruidos o quemados por la misma biblioteca de Alejandría. Entonces, yo lo veo muy difícil, pero también hay una parte positiva. La tecnología ha estado avanzando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, tal vez estos avances tecnológicos nos ayuden a encontrar algo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahorita los arqueólogos están utilizando una tecnología que se le llama LiDAR. Y esa tecnología LiDAR lo que hace es mandar un dron. Este dron, pues, desde las alturas empieza a lanzar como tipos láser. Y lo que hace es como, bueno, esos láser hacen como un efecto espejo. Regresan a la cámara especial. Y lo que hace es ver qué hay en medio del bosque, qué es lo que hay en medio de la tierra, y ahí descubrir si hay algo escondido.
esta tecnología nos sirvió para encontrar zonas arqueológicas de los mayas, que están súper escondidas entre la selva. Y no solamente se está utilizando aquí, se está utilizando también allá, en Israel. Es que ahí está la cosa. Si encontramos estructuras, ¿qué habrá dentro de las estructuras? Y esa es la esperanza que tenemos de, pues, encontrar, pues, más cosas. Si encontramos cuevas, si encontramos ciudades perdidas, cosa que esta ciudad de los nabateos, pues si encontramos más ciudades, más templos, más construcciones, pues, ¿qué habrá allá adentro? O sea, esa es la esperanza que tenemos los especialistas. Gracias. Vamos con nuestra última intervención. Gracias. Vamos con nuestra última intervención. Adelante. Sí, junto con Tito Livio, pues también está la tradición oral judaica, el Talmud, que expresamente reconoce a Jesucristo. Y aunque años después apareció el Corán después del Testamento, el Corán también recepcionó la tradición oral y reconociendo a Jesucristo como profeta. Entonces hay muchas otras, siendo críticos, pues hay muchas otras fuentes que nos pueden dar referencia de la existencia de un Cristo histórico. Una última conclusión, ya para que se vengan los premios. Una problemática que tenemos los historiadores, todos los especialistas, que es un cuento de nunca acabar y que incluso si lo planteamos bien aquí nos vamos a pelear, pues es precisamente la veracidad de las fuentes que veníamos platicando, ¿no? Es que precisamente como la historia no es una ciencia, pues, exacta, como lo veníamos diciendo, pues se basa mucho en las interpretaciones, que en el tema de la Biblia se le llama exégesis, hermenéutica, ¿no? Y en otros estudios, ¿no? Que es los métodos comparativos, los métodos críticos. Todavía hasta la fecha, pues siguen habiendo muchos investigadores que dicen, a ver, lo que dice este autor es verdad, no es verdad, es mentira, o luego te vuelven a decir es verdad, para que los ponga en contexto, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado el libro de Bernal Díaz del Castillo de la historia verdadera de la Nueva España? Mucho tiempo dijimos, pues ese libro lo escribió Bernal Díaz del Castillo. Pues salió un francés que se llama Christian Duverger a decir, ¿qué crees que no? Lo escribió el mismísimo Hernán Cortés. Entonces, así como ese tipo de polémicas, me las aviso, también existen en los documentos bíblicos. Todavía hasta la fecha seguimos investigando, sí, ahora sí me agencio yo, seguimos, bueno, los académicos siguen investigando, pues la veracidad de las fuentes, pero hay métodos que son métodos comparativos, retomamos otras fuentes que van apareciendo y ahí es donde vamos haciendo las comparaciones, pero sí las polémicas siguen existiendo. Y con eso, pues creo que ya. Un aplauso para Carlos, gracias por tu exposición, por mi tiempo.